19. Lisa. Cuando desperté, estaba en una cama. Las llamas de un gran fuego iluminaban el lugar en el que estaba acostado. No reconocí aquella habitación. No conocía tampoco los rostros que me rodeaban. Un hombre con chaqueta gris y zuecos amarillos. 3 o 4 niños y una chiquilla de 5 o 6 años que fijaba en mí sus ojos asombrados. Eran unos ojos extraños, hablaban. Me incorporé. Se apresuraron a venir hacia mí. ¿Vitalis? Pregunté. Pregunta por su padre, dijo una joven que parecía la hermana mayor. No es mi padre, es mi dueño. ¿Dónde está? ¿Dónde está Capi? Si Vitalis hubiera sido mi padre, ellos hubiesen, sin duda, tomado algunas precauciones para hablarme de él. Pero como solo era mi dueño, pensaron que bastaba con decirme simplemente la verdad, y lo hicieron así. La puerta en cuyo quicio nos habíamos acurrucado, era la de un hortelano. A las 2 de la madrugada, el hortelano había abierto aquella puerta para ir al mercado y nos había encontrado bajo nuestro cobertor de paja. Habían comenzado por decirnos que nos levantáramos para dejar pasar el carricoche y, puesto que solo Capi respondía, ladrando para defendernos, nos habían cogido de los brazos y sacudido. No habíamos reaccionado. Pensaron entonces que algo grave había ocurrido. Trajeron una linterna y, al examinarnos, vieron que Vitalis había muerto de frío, y que yo no estaba mucho mejor que él. Sin embargo, gracias a Capi, acostado sobre mi pecho, yo había conservado algo de calor en el corazón, había resistido y todavía respiraba. Entonces me habían llevado a la casa del hortelano y me habían acostado en la cama de uno de los niños, al que habían obligado a levantarse. Había permanecido allí, casi muerto, 6 horas. Luego, la circulación se había restablecido, la respiración se había hecho más fuerte y yo acababa de despertar. Por atontado, por paralizado que me hallara de cuerpo y espíritu, estaba, sin embargo, lo bastante despierto como para comprender en todo su significado las palabras que acaba de oír. Vitalis muerto. El hombre de la chaqueta gris, es decir, el hortelano, era quien me lo había contado y, mientras, la chiquilla de la mirada asombrada no me quitaba los ojos de encima. Cuando su padre dijo que Vitalis había muerto, sin duda comprendió, sintió con rápida intuición el golpe que aquella noticia suponía para mí y, abandonando su rincón, se dirigió a su padre, le puso una mano en el brazo y me señaló con la otra, dejando oír un sonido extraño que no pertenecía a la palabra humana, algo parecido a un suspiro dulce y compasivo. Por otra parte, el gesto era tan elocuente que no precisaba apoyarse en la palabra. Sentí en el gesto y la mirada que lo acompañaba una simpatía instintiva y, por primera vez desde mi separación de Arthur, experimenté una indefinible sensación de confianza y ternura, como cuando mamá Barberín me miraba antes de darme un beso. Vitalis había muerto, estaba abandonado y, sin embargo, me pareció que no estaba solo, como si alguien estuviera aún a mi lado. Sí, ya lo sé, pequeña Lisa, dijo el padre inclinándose hacia su hija, eso le entristece, pero hay que decir la verdad. Si no la decimos nosotros se la dirá la policía. Y continuó explicando cómo habían ido a avisar a la policía y cómo se habían llevado a Vitalis mientras me instalaban en la habitación de Alexis, el hijo mayor. ¿Y Capi? Dije cuando terminó de hablar. Capi. Sí, el perro. No sé, desapareció. Se fue tras la camilla, dijo uno de los niños. ¿Tú lo viste, Benjamín? Eso creo. Andaba detrás de los portadores, con la cabeza gacha, y, de vez en cuando, saltaba sobre la camilla. Luego, cuando le empujaban para que bajara, lanzaba un grito quejumbroso, como un aullido. Pobre Capi. El que tantas veces había seguido, como un buen actor, el entierro de Servino, poniendo cara llorosa, lanzando suspiros que hacían desternillarse de risa a los niños más sombríos. El hortelano y sus hijos me dejaron solo y, sin saber a ciencia cierta lo que hacía y, sobre todo, lo que iba a hacer, me levanté. Mi arpa había sido colocada a los pies de la cama en la que me habían acostado, me pasé la correa por el hombro y entré en la habitación en la que había entrado el hortelano y sus hijos. Tenía que marcharme, ¿a dónde iría? No era muy consciente de ello pero sabía que debía partir, y partiría. En la cama, al despertar, no me había sentido muy mal, solo algo dolorido y con la cabeza bastante caliente.
pero cuando estuve sobre mis piernas, me pareció que iba a caer y me vi obligado a sujetarme a una silla. Sin embargo, tras unos instantes de reposo, empujé la puerta y me hallé en presencia del hortelano y sus hijos. Estaban sentados ante una mesa, junto al fuego que llameaba en una gran chimenea, y comiendo una sopa de col. El olor de la sopa me hizo estremecer recordándome brutalmente que la víspera no había cenado. Tuve una especie de desfallecimiento y vacilé. Mi malestar pudo leerse en mi rostro. ¿Te encuentras mal, hijo?, preguntó el hortelano con voz compadecida. Respondí que, en efecto, no me sentía muy bien y que, si me lo permitían, me quedaría un momento junto al fuego. Pero yo no necesitaba calor sino alimentos. El fuego no me repuso y el olorcillo de la sopa, el ruido de las cucharas en los platos, los chasquidos de lengua de quienes comían, aumentaron mi debilidad. Si me hubiera atrevido, habría solicitado un plato de sopa, pero Vitalis no me había enseñado a tender la mano y la naturaleza no me había hecho mendigo. Me habría muerto de inanición antes que decir tengo hambre. ¿Por qué? No lo sé bien, tal vez porque jamás quise pedir lo que no podía devolver. La chiquilla de mirada extraña, la que no hablaba y a quien su padre había llamado Lisa, estaba frente a mí y, en vez de comer, me miraba sin bajar o desviar los ojos. De pronto se levantó de la mesa y tomando su plato lleno de sopa, me lo puso en las rodillas. Débilmente, pues no tenía voz para hablar, hice con la mano un gesto de agradecimiento, pero su padre no me dio tiempo. Acéptalo, hijo, dijo, lo que Lisa da, bien dado está. Y si te apetece, después de este habrá otro. Si me apetecía. El plato de sopa fue devorado en pocos segundos. Cuando dejé mi cuchara, Lisa, que había permanecido frente a mí, mirándome fijamente, lanzó un gritito que, esta vez, no era un suspiro sino una exclamación de contento. Luego, tomando el plato, lo tendió a su padre para que lo llenara de nuevo y, cuando estuvo lleno, me lo trajo con una dulce sonrisa, tan alentadora que, pese a mi hambre, permanecí unos momentos sin pensar en coger el plato. Como la primera vez, la sopa no tardó en desaparecer. Ya no era una sonrisa lo que plegaba los labios de los niños, sino una auténtica risa que ensanchaba su boca y sus labios. Bueno, hijo mío, dijo el hortelano, eres una verdadera lima. Sentí que me ruborizaba de la cabeza a los pies. Pero tras unos instantes creí que mejor era confesar la verdad que dejarme acusar de glotón. Y respondí que la víspera no había cenado. ¿Y comido? No, no comí tampoco. ¿Y tu dueño? Igual que yo. Entonces, tanto ha muerto de hambre como de frío. La sopa me había devuelto las fuerzas. Me levanté para marcharme. ¿A dónde quieres ir?, dijo el padre. Me voy. ¿Pero a dónde? No lo sé. ¿Tienes amigos en París? No. ¿Alguien de tu pueblo? Nadie. ¿Dónde vives? No teníamos casa. Llegamos ayer. ¿Y qué quieres hacer? Tocar el arpa, cantar mis canciones y ganarme la vida. ¿Dónde? En París. Mejor harías volviendo a tu pueblo, a casa de tus padres. ¿Dónde viven tus parientes? No tengo parientes. ¿Dijiste que el viejo de la barba blanca no era tu padre? No tengo padre. ¿Y tu madre? No tengo madre. ¿Tendrás un tío, una tía, primos, primas, en fin, alguien? No, nadie. ¿De dónde vienes? Mi dueño me había comprado al marido de mi nodriza. Usted ha sido bueno conmigo, se lo agradezco de todo corazón y, si lo desea, volveré el domingo a tocar el arpa para que ustedes bailen si les divierte bailar. Mientras hablaba, me dirigí a la puerta. Pero apenas había dado algunos pasos cuando Lisa, que me seguía, me tomó de la mano y me señaló, sonriendo, el arpa. No había equivocación posible. ¿Quiere usted que toque? Asintió con la cabeza palmoteando alegremente. Bueno, está bien. Toca alguna cosa, dijo el padre. Tomé mi arpa y, pese a que mi corazón no estaba para danzas ni alegría, comencé a tocar un vals, el mejor, aquel que mis dedos dominaban. ¡Ay! Cuánto me hubiera gustado tocar como Vitalis y complacer a aquella chiquilla que conmovía mi corazón con su mirada. Al comienzo, me escuchó mirándome con fijeza, luego comenzó a marcar el compás con los pies. Muy pronto, como si la música le arrastrara, se puso a girar por la cocina mientras sus hermanos y su hermana mayor permanecían tranquilamente sentados.
No bailaba el vals, no efectuaba los pasos habituales, pero giraba graciosamente con el rostro iluminado. Sentado junto a la chimenea, su padre no le quitaba los ojos de encima, parecía muy conmovido y daba palmadas también. Cuando el vals terminó y me detuve, la chiquilla vino a colocarse frente a mí con mucha donosura y me hizo una hermosa reverencia. Luego, inmediatamente, golpeando mi arpa con el dedo, indicó que quería continuar. Habría tocado para ella todo el día. Pero su padre dijo que ya era bastante, pues no quería que se cansara de tanto girar. Entonces, en vez de tocar un vals u otra melodía de baile, canté la canción napolitana que Vitalis me había enseñado. Fenesta vasia e patrono crudele. Quanta sospiré mi age fatto getare. Mar de esto core con manacanela bella cuando te sentó a no menarre. Aquella canción era para mí lo que Los caballeros de mi patria, de Roberto el Diablo para Norrit y el Seguidme, de Guillermo Tell para Dupres, es decir, mi fragmento por excelencia, aquel con el que yo solía producir un mayor efecto. La melodía es suave y melancólica, tiene algo tierno que conmueve el corazón. A los primeros compases, Lisa vino a colocarse frente a mí, sus ojos fijos en los míos, moviendo los labios como si repitiera mentalmente mis palabras. Luego, cuando el tono de la canción se hizo más triste, retrocedió poco a poco algunos pasos, de modo que en la última estrofa se echó a llorar sobre las rodillas de su padre. «Basta», dijo este. «Es tonta», exclamó uno de sus hermanos, el que se llamaba Benjamín. «Baila y luego enseguida llora. No más tonta que tú». «Ella comprende», dijo la hermana mayor inclinándose hacia ella para besarla. Mientras Lisa se arrojaba a las rodillas de su padre, yo me había puesto el arpa sobre el hombro y me dirigí hacia la puerta. «¿A dónde vas?», me dijo. «Me marcho». «¿De modo que tu oficio es el de músico?». «No tengo otro». «¿Y no te dan miedo los caminos?». «No tengo casa». «Sin embargo, la noche que acabas de pasar ha debido hacerte reflexionar. Ciertamente, preferiría una buena cama y un rincón junto al hogar. ¿Quieres, a cambio de trabajo, naturalmente, la buena cama y el rincón frente al fuego? Si quieres quedarte, trabajarás y vivirás con nosotros. Realmente, comprenderás que no estoy proponiéndote la fortuna ni la ociosidad. Si aceptas tendrás que esforzarte, tendrás mucho que hacer, tendrás que levantarte de madrugada, cavar duro todo el día, mojar con sudor el pan que comas. Pero tendrás el pan asegurado, ya no te verás expuesto a dormir al aire libre como la pasada noche y, tal vez, a morir abandonado junto a un mojono en el fondo de un foso. Por la noche tendrás la cama lista y al comer tu sopa sentirás la satisfacción de haberla ganado, lo que la hace más sabrosa, te lo aseguro. Y luego, por fin, si eres buen muchacho, y algo me dice que lo eres, hallarás en nosotros una familia». Lisa se había vuelto hacia mí y me miraba sonriendo a través de sus lágrimas. Sorprendido por aquella proposición, permanecí unos momentos indeciso, sin darme perfecta cuenta de lo que estaba oyendo. Entonces Lisa, dejando a su padre, vino hacia mí y, tomándome de la mano, me condujo ante un grabado coloreado que estaba fijado a la pared. Aquel grabado representaba un pequeño San Juan vestido con una piel de cordero. Con una señal indicó a su padre y a sus hermanos que miraran el grabado y, al mismo tiempo, dirigiendo su mano hacia mí, alisó mi piel de cordero y señaló mis cabellos que, como los de San Juan, estaban divididos en dos partes sobre la frente y caían rizándose sobre mis hombros. Comprendí que, a su entender, yo me parecía a San Juan y, sin saber a ciencia cierta por qué, aquello me complació y, al mismo tiempo, me conmovió dulcemente. «Es verdad», dijo el padre, «se parece a San Juan». Lisa palmoteó riendo. «Bueno», dijo el padre volviendo a su proposición, «te interesa, muchacho, una familia». Iba, pues, a tener una familia. ¡Ay! Cuántas veces se había desvanecido este sueño tan acariciado por mí. Mamá Barberín, la señora Milligan, Vitalis, todos, uno tras otro, me habían dejado solo. Ya no volvería a estar solo. Mi posición era horrible, acababa de ver morir a un hombre con el que vivía desde hacía varios años y que había sido casi un padre para mí, y había perdido también a mi compañero, mi camarada, mi amigo, mi buen y querido Capi, a quien tanto amaba y que, por su parte, tan gran amistad me profesaba. Y, sin embargo, cuando el hortelano me propuso quedarme en su casa, una sensación de confianza nació en mi corazón. Así pues, no todo había terminado para mí.
La vida podía comenzar de nuevo. Y más que la seguridad del pan de que me hablaban, me conmovía aquel hogar que veía tan unido, aquella vida familiar que me prometían. Los muchachos serían mis hermanos. La hermosa y pequeña Lisa sería mi hermana. En mis sueños infantiles había imaginado más de una vez que encontraba de nuevo a mis padres, pero jamás había pensado en hermanos y hermanas. Y ahora se me habían ofrecido. Ciertamente no eran mis hermanos por naturaleza, pero podrían llegar a serlo por amistad. Para ello solo era preciso amarles, a lo que me hallaba dispuesto, y lograr que me amaran, lo que no debía de ser difícil, pues todos parecían llenos de bondad. Prestamente me quité del hombro la correa del arpa. Eso sí que es una respuesta, dijo el padre riendo, y una buena respuesta. Se nota que te agrada. Cuelga tu instrumento de aquel clavo, muchacho, y el día que no te sientas a gusto con nosotros, lo tomas y te marchas. Así podrás hacer como las golondrinas y los ruiseñores, podrás elegir la época de ponerte en camino. La casa a cuya puerta nos habíamos acurrucado dependía de la glaciere, y el hortelano que la ocupaba se llamaba Akin. Cuando me abrieron las puertas de aquella casa, la familia se componía de 5 personas. El padre, a quien llamaban Papá Pierre. 2 muchachos, Alexis y Benjamín, y 2 chicas, Etiennette, la mayor, y Lisa, la más joven de los hijos. Lisa era muda, pero no de nacimiento. Es decir, que el mutismo no era, en su caso, una consecuencia de la sordera. Durante 2 años había hablado, luego, de pronto, un poco antes de llegar a su 4º año, había perdido el uso de la palabra. Aquel accidente, ocurrido a consecuencia de unas convulsiones que no había afectado por fortuna, su inteligencia, que por el contrario se había desarrollado con extraordinaria precocidad. No solo lo comprendía todo sino que también lo decía, lo expresaba todo. En las familias pobres e incluso en otras muchas familias, sucede a menudo que la deficiencia de un niño es causa de abandono o de repulsión. Pero con Lisa no había ocurrido lo mismo, por su gentileza y vivacidad, su dulce carácter y su bondad expansiva, había escapado a la fatalidad. Sus hermanos la soportaban sin hacerle pagar su desgracia. Su padre solo veía por sus ojos. Su hermana mayor Etiennette la adoraba. Antaño, el derecho de mayorazgo era una ventaja en las familias nobles. Hoy, en las familias de obreros, supone a veces heredar una pesada responsabilidad. La señora Akin había muerto tras el nacimiento de Lisa y, desde aquel día, Etiennette, que solo tenía 2 años más que su hermano, se había convertido en la madre de la familia. En vez de ir a la escuela, había tenido que quedarse en casa, preparar la comida, coser los botones o remendar los vestidos de su padre y de sus hermanos, y llevar a Lisa en brazos. Se habían olvidado de que era una hija, una hermana, y se habían acostumbrado a no ver en ella más que una sirvienta, y una sirvienta por la que no se molestaban en absoluto, pues sabían que no dejaría la casa y no se enfadaría nunca. Llevando a Lisa en sus brazos, llevando a Benjamín de la mano, trabajando todo el día, levantándose de madrugada para hacer la sopa del padre antes de que se marchara al mercado, acostándose tarde para ordenarlo todo después de cenar, lavando la ropa de los niños, regando durante el verano, cuando le quedaba un momento libre, saltando por la noche de su cama para tender los zarzos cuando comenzaba, de pronto, a helar. Etiennette no había tenido tiempo de ser una niña, de jugar, de reír. A 14 años su rostro era triste y melancólico como el de una solterona de 35 años, con un rayo de dulzura y resignación. Sin embargo, no hacía 5 minutos que había colgado yo mi arpa en el clavo que me habían designado, y mientras estaba contando cómo nos había sorprendido el frío en una cantera, cuando escuché que arañaban la puerta que daba al jardín y, al mismo tiempo, resonó un ladrido quejumbroso. «Es Capi», dije, levantándome con rapidez. Pero Lisa se me adelantó. Corrió hacia la puerta y la abrió. El pobre Capi se lanzó de un salto sobre mí y, cuando le tomé entre mis brazos, comenzó a lamerme el rostro lanzando grititos de alegría. Todo su cuerpo temblaba. ¿Y Capi?, dije. Mi pregunta fue comprendida. Muy bien, Capi se quedará contigo. Como si hubiera comprendido, el perro saltó a tierra y, poniéndose la pata derecha sobre el corazón, saludó. Aquello hizo reír mucho a los niños, sobre todo a Lisa, y para divertirles intenté que Capi representara una de las piezas de su repertorio, pero él no quiso obedecerme y saltando sobre mis rodillas comenzó a lamerme de nuevo.
Luego, bajando, se puso a tirar de la manga de mi chaqueta. ¿Quiere que salga? Para llevarte junto a tu dueño. Los hombres de la policía que se habían llevado a Vitalis habían dicho que necesitarían interrogarme y que vendría durante el día, cuando me hubiera calentado y estuviera despierto. Esperarlos me pareció muy largo e incierto. Me sentía ansioso por tener noticias de Vitalis. Tal vez no estaba muerto como habían creído. Yo no había muerto. Él, como yo, podía regresar a la vida. Al ver mi inquietud y adivinando la causa, el padre me llevó al despacho del comisario, en donde me hicieron muchas preguntas a las que solo respondí cuando me hubieron asegurado que Vitalis había muerto. Lo que yo sabía era muy sencillo, lo conté. Pero el comisario quiso saber más, y me interrogó ampliamente acerca de Vitalis y de mí mismo. En cuanto a mí, le contesté que ya no tenía padres y que Vitalis me había alquilado por una suma de dinero que había adelantado al marido de mi nodriza. ¿Y ahora?, me dijo el comisario. Al oír estas palabras, el padre intervino. Nos encargaremos de él si quiere usted confiárnoslo. El comisario no solo quiso confiarme al hortelano, sino que, además, le felicitó por su buena acción. Entonces fue preciso responder a las preguntas sobre Vitalis, y aquello me era bastante difícil, ya que no sabía nada o casi nada. Había, sin embargo, un punto misterioso del que pude hablar. Se trataba de lo que había ocurrido durante nuestra última representación, cuando Vitalis había cantado de un modo que provocó la admiración y el afecto de la dama. Estaban también las amenazas de Garofoli, pero me pregunté si no era mejor guardar silencio a este respecto. Lo que mi dueño había ocultado cuidadosamente durante su vida, debía ser revelado tras su muerte. No es fácil, para un niño, ocultar algo a un comisario de policía que conoce su oficio, pues esa gente tiene un modo de interrogar que os descubre muy pronto cuando intentáis escapar. Eso fue lo que sucedió. En menos de 5 minutos el comisario me había hecho decir lo que yo quería ocultar y él quería saber. Tenemos que llevarle a casa de ese Garofoli, dijo a un agente. Una vez en la calle L'Orsine, él reconocerá la casa. Sube usted con él e interroga a Garofoli. Los tres nos pusimos en camino. El agente, el padre y yo. Como el comisario había dicho, me fue fácil reconocer la casa y subimos al 4º piso. No vi a Mattia que, sin duda, había ya entrado en el hospital. Al ver a un agente de policía y reconociéndome, Garofoli palideció. Ciertamente tenía miedo. Pero se tranquilizó pronto cuando supo, por boca del agente, lo que nos llevaba a su casa. Ah. El pobre viejo ha muerto, dijo. ¿Le conocía? Perfectamente. Muy bien, dígame lo que sabe. Es muy sencillo. Su nombre no era Vitalis. Se llamaba Carlo Bassani, y si hubiera usted vivido hace 35 o 40 años, en Italia, este simple nombre habría bastado para decirle quién era el hombre por el que ahora pregunta. Carlo Bassani era, en aquella época, el más famoso cantante de Italia y fueron famosos sus éxitos en nuestros principales escenarios. Cantó en todas partes, en Nápoles, en Roma, en Milán, en Venecia, en Florencia, en Londres, en París. Pero un día perdió la voz. Entonces, al no poder ser el rey de los artistas, no quiso que su gloria se viera empequeñecida, comprometiéndola en teatros indignos de su reputación. Abandonó el nombre de Carlo Bassani y se convirtió en Vitalis, ocultándose de quienes le habían conocido en los buenos tiempos. Tenía, sin embargo, que vivir. Intentó varios oficios sin éxito, tanto fue así que, de fracaso en fracaso, se convirtió en adiestrador de perros sabios. Pero en su miseria conservó el orgullo, y habría muerto de vergüenza si el público hubiera llegado a saber que el brillante Carlo Bassani se había convertido en el pobre Vitalis. Yo supe por azar este secreto. Esta era, pues, la explicación del misterio que tanto me había intrigado. Pobre Carlo Bassani, querido Vitalis.